Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Graciela Petrella, soy coordinadora y docente de esta escuela, y voy a estar con ustedes en forma virtual en 2 jornadas. El tema que nos convoca es marco conceptual para la lectura de una crónica. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes ya tuvieron una introducción al rol observador, rol que van a ejercitar durante el primer cuatrimestre de la cursada muy activamente. De esa observación deviene una crónica, lo que le denominamos crónica. O sea, ustedes van a ir con su cuaderno, su lapicera, y de una manera específica, técnica, van a tomar nota de lo que el grupo por ustedes observado dice. Bien, se llevan el cuaderno con la crónica que tomaron y se terminó ahí. A ver si lo podemos pensar juntos, ¿no? Ustedes están preparando para observar, posteriormente para coordinar grupos. Se formaron en un grupo artificial, especialmente preparado para prepararlos a ustedes. ¿Se entiende? Con lo cual, en principio, tienen que tener claro que la observación de qué se trata y las crónicas que ustedes tomen va a ser de grupos centrado en la tarea, o sea, grupo operativo. Verán otros modelos, se encontrarán con otros grupos en el devenir de este año. Ustedes dirán grupos que no tienen nada que ver. ¿Nada que ver con qué? Nada que ver con el grupo en el cual o en los cuales están en el tercer año ustedes se formaron. ¿Son grupos que no sirven? No, son otro tipo de grupos. Ustedes ya van a ver más adelante distintos dispositivos grupales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 2 clases? Es el análisis mediante conceptos, mediante nuestro ECRO, de aquellas crónicas que ustedes tomaron. Nosotros decimos que levantamos, ¿en dónde? En el espacio asignado para observar un grupo. La característica fundamental que tiene el grupo operativo, ustedes ya lo saben, es que son grupos centrados en la tarea. Entonces, la pregunta sería, si yo tengo que analizar, ¿sí?, un grupo centrado en la tarea, y lo tengo que analizar con las herramientas que tengo desde nuestro ECRO, ¿sí?, ¿en dónde debo focalizar mi mirada y mi análisis? Si ustedes estuvieran acá presentes, tendrían la posibilidad de respondérmelo y yo sé que lo sabrían, pero como no están, lo voy a decir yo. Es la tarea. ¿Qué es lo que los convoca? ¿Qué es la tarea? Es la marcha del grupo hacia su objetivo. ¿Coinciden con eso? Bien. ¿Hay una sola tarea a desarrollar por los grupos? No, hay 2. Está la tarea explícita, que ya lo saben ustedes, es reelaborar el teórico, las resonancias que ese teórico creó en mí, formó en forma subjetiva, por supuesto, pero de eso se trata todo este trabajo también. Y está la tarea implícita. ¿Cuál sería la tarea implícita? Formarse como grupo, vincularse entre ustedes, la interacción,
Entonces, ¿dónde focalizo yo, observador, mi mirada? En la relación, la interacción de los integrantes entre sí y su relación con la tarea. ¿Con la tarea explícita? Sí, pero también con la tarea implícita. Grupo centrado en la tarea. Entonces tengo que mirar, teniendo en cuenta esto que acabo de decirles, la relación grupo-tarea. Y la relación grupo-tarea tiene montones de variantes. Voy a comenzar por hacer así, ¿no? En el espacio virtual una pregunta. ¿Qué es la tarea? Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a refrescar un poquito algunos de los conceptos. Como vamos a tener 2 clases, después vamos a desarrollarlas más ampliamente. Yo traté de hacerme un pequeño cronograma, a ver hasta dónde podemos llegar hoy, y pienso llegar más o menos hasta lo que Fillon denominó unidad de trabajo. Entonces la secuencia la pensé de esta manera. Primero, ver qué es la tarea. ¿Estamos? Así que propongo largar con eso. Ya les dije, la tarea es la marcha del grupo hacia su objetivo. ¿Sí? Cualquiera que este fuere. En ese caso sería trabajar el teórico, reelaborarlo, mediatizando de esta manera la finalidad específica, que es recibirse de psicólogos sociales. En el camino tienen que reelaborar los teóricos, no les queda más remedio. Entonces, no hay grupo sin tarea, es cierto, no hay grupo sin tarea. Ahí entonces vamos a ponerle la mirada. ¿De dónde aparece esto, no? De la tarea. Como Fillon vincula la tarea terapéutica, que está centrada en la cura del individuo, ustedes ya lo saben, y donde él hace el recorrido a la noción de tarea en psiquiatría. Cuando hace el pasaje hacia la psicología social, ustedes lo recuerdan, eso está en el proceso grupal, reformula el concepto y nos habla sobre una tarea centrada en el aprendizaje. Freud afirmaba que el objetivo de la cura era amar y trabajar. Y ya ahí Freud nos estaba metiendo el trabajo. El trabajo para nosotros también es la tarea. Y en ese transitar hacia la cura, él se encuentra con la resistencia del sujeto. Ustedes ya tuvieron clases de transferencia, ya saben lo que es la resistencia al cambio, ya saben lo que son los miedos básicos. Entonces ahí tenemos la resistencia. En este caso, partiendo de Freud hacia la cura. Si lo tomamos desde la mirada filloniana, la resistencia aparece cuando debe enfocarse el sujeto a aprender la tarea. ¿Se entiende? Entonces, ustedes coincidirán conmigo en que tarea y resistencia al cambio van de la mano. No hay manera que así no fuera. Ustedes vieron dialéctica, vieron los pares contradictorios, y la resistencia está como par opuesto, contradictorio, ¿sí?, al proyecto. Y acá el proyecto es recibirse de psicólogos sociales. En el camino, en el medio, en cada encuentro, la relación del grupo con la tarea. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de tarea, tenemos que hablar de proyecto.
y de resistencia al cambio. No nos queda otra. Cuando vemos un grupo trabajar, esto es muy común, esto que les va a pasar a ustedes cuando comiencen las observaciones, ¿no? Vemos que un grupo trabaja y es una tentación. Decimos, qué lindo grupo nos tocó, cómo trabajan. Y de pronto aparece alguien que lidera, que sabotea y se instala la resistencia. ¿Sí? Y el grupo deja de trabajar como nos venía gustando a nosotros, cosa que tenemos que poner a laburar, porque el grupo no tiene que trabajar como nos gusta a nosotros. El grupo tiene que trabajar como puede hacerlo ellos. Por eso no nos tenemos que enojar cuando observamos un grupo y también cuando lo coordinamos. Esto es decir, no trabajan y no hacen nada como si fuera contra uno. Gente, ustedes van a observar y después a coordinar. Tengan presente que no es ni contra el observador ni contra el coordinador. El grupo está haciendo lo que puede. Entonces, la tarea tiene dos momentos posibles. Pero uno se va a dar solamente si se pasa por el otro. Es decir, no se dará la tarea como nosotros pensamos desde nuestro ecro si primero no pasa el grupo por un momento de resistencia. ¿Recuerdan lo que les dije recién? Lo mismo pasa con la cura. Entonces, esto no es matemático, pero normalmente primero viene la resistencia y después la tarea. La resistencia tiene que ponerse a trabajar. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿No es cierto? Tarea del coordinador también acá en esto. Lo vieron en dialéctica. Hay una instancia en que pareciera que el grupo no hace nada. Yo me estoy ubicando, estoy haciendo el ejercicio de ubicarme en ustedes como observadores, El grupo pareciera que no hace nada y que nada le viene bien y se agarrarán de cualquier cosa para no abocarse a lo que tienen que hacer, que es la tarea. ¿Cómo denominamos a esto? Lo denominamos pre-tarea. Acá tienen otro concepto que vamos a repasar un poquito. Puede presentarse antes, al inicio de la reunión, durante la reunión, al final de la reunión. La pretarea no tiene un orden cronológico, pero puede aparecer. Yo diría que es inevitable que aparezca la tarea. Y acá es donde toma importancia la tarea del coordinador de grupos. Porque si no hubiera resistencia y todo el grupo se pone a trabajar de inmediato, en forma pertinente, diríamos, y acá tienen un vector que debieran tenerlo en cuenta, nuestra presencia, la del coordinador, prácticamente no sería necesaria. Pero ante la presencia del conflicto, debe haber un tercero asimétrico que lo estructure. Ese tercero asimétrico es el coordinador. ¿Estamos? Nosotros nos vamos a centrar en el rol observador, que es el que ustedes comenzarán a desempeñar en breve. Entonces decimos que pretarea y proyecto no son momentos secuenciales, es solo un momento con diferentes movimientos que se dan en el espacio de la reunión grupal. Y acá aparece otra cuestión para analizar. Por eso este teórico es análisis conceptual de las crónicas.
Es muy común confundir la pretarea con la tarea implícita. Y acá entonces también me quiero detener un poquito en el concepto de pre-tarea. No hay grupo sin tarea, lo dijimos. Pero nosotros tenemos que ponerle el foco a las dos tareas, a la tarea explícita y a la tarea implícita. Y también les voy a dar una noticia, los voy a noticiar, de que trabajar la tarea cual máquina, cual si fueran máquinas, no es un grupo trabajando, ¿sí? Ahí también van a tener que recurrir mucho a la teoría para darse cuenta cuando un grupo está verdaderamente en tarea, cualquiera de las dos, explícita o implícita, o están haciendo un como si trabajara, un como si me vinculara, un como si. Ahí tienen que tener la mirada, ¿no? Esto se pone acá, se focaliza y se pone sobre la mesa a jugar, que no es lo mismo escuchar que oír, ¿no? Acá tenemos que escuchar al grupo para darnos cuenta si realmente están laburando o si están haciendo un como si. Entonces vamos a la primera de las cuestiones. ¿Qué entendemos por tarea implícita? La conformación del grupo. La tarea implícita está relacionada con ese sería el ideal, ¿no? Con la conformación del grupo como tal. Decimos que no hay grupo sin tarea, pero también decimos que para que haya grupo tiene que haber un trabajo sobre la tarea implícita. Entonces, si vemos un grupo que se está conformando como tal y que aparecen cuestiones vinculares que tienen que ver desde comentar algunas cuestiones de ellos, o puede aparecer también el conflicto, ¿no? Este grupo está trabajando también. Por eso hay que ser muy cuidadoso cuando decimos no trabajaron nada. No trabajaron nada y después leemos la crónica y leemos lo que escribimos de ese grupo, lo que levantamos, todo eso yo le denomino insumo que nos llevamos con nosotros en el cuaderno, todo lo que escribimos y nos dimos cuenta que sí, que estuvieron laburando un montón. Y por ahí otro dirá, pero ¿cómo estuvieron laburando? Si ni mencionaron el teórico. Y ahí es donde que tenemos que poner la mirada finita. A ver, ¿de qué se trató el teórico? A ver, ¿el teórico es un disparador? Es un disparador. ¿Siempre se aborda en forma directa y llana? No. Muchas veces hay primero lo que les dije, la resistencia puede aparecer para el abordaje del teórico. Y después el grupo eligió a lo mejor trabajar cosas pendientes entre ellos del orden de lo vincular. Y ahí tenemos la tarea implícita. Entonces, si alguien nos pregunta, ¿trabajaron? Seamos cuidadosos. Leamos bien la crónica, analicemos bien los párrafos, lo que dijo uno, qué le contestó el otro, y ahí es muy posible que nos sorprendamos y nos demos cuenta cuánto que trabajaron. Entonces, esta fantasía que solemos tener de que el grupo va a ubicarse en su sillita y va a comenzar a elaborar lo que el docente dijo, es eso, es una fantasía. El grupo tiene también que trabajar la tarea implícita, una de las dos tareas que asignó Pillon al grupo operativo. Entonces, esa es la tarea implícita, formarse como grupo, vincularse.
que esté trabajando la tarea implícita, ¿significa que esté operando la resistencia? Es algo para pensar, ¿no? Si reunión tras reunión observamos que el grupo no sale de ese trabajo vincular, si está estereotipado en traer cuestiones de los vínculos entre sí, en cuestiones que pueden obstaculizar siempre, sí, ahí podemos pensar que está operando la resistencia. Pero, si el grupo tiene su tiempo propio, su tiempo circular, como les decimos, para trabajarse, ¿sí? Para conocerse, y eso le lleva a una reunión, 2 reuniones, y después abordan la tarea explícita, después vuelven a algo que quedó pendiente. Si hay dinamismo, si hay plasticidad en la asunción y adjudicación de roles, entonces tendríamos que pensar que no hay resistencia, que la resistencia está cuando el grupo se estanca en esa tarea vincular, y entonces sí, ya tenemos que pensar que está haciendo un como si. Espero que les haya quedado claro. Eso sería la tarea implícita, que como les dije recién, solemos confundir con la pretarea. Tema que vamos a abordar ya. Pretarea. Estamos en pretarea, dicen algunos integrantes, y no estuvieron trabajando cuestiones vinculares. Lo acabo de aclarar. La pretarea está al servicio de la resistencia. Pero cuando saben que tienen que realizar una tarea y le dan un montón de vueltas a la situación, vamos a ejemplos prácticos, ¿no? Yo sé que ustedes, tengo experiencia en esto, se llevan el módulo o los apuntes a su casa. ¿Para qué se lo llevan a su casa? Bueno, la idea es que después de haber escuchado la clase del docente y de haber compartido con los compañeros, ¿no?, en la clase del grupo, en el espacio grupal, el teórico escuchado, la idea es que se lleven el apunte a su casa para estudiarlo más detenidamente, volverlo a leer, en fin, es un material interesante, se lo están llevando para algo. Pero resulta ser, me gusta dar este ejemplo porque quien no pasó por eso, que ponen el apunte en un lugar de su casa, en el escritorio, en una mesa, en una silla, y pasa un día y otro día, y resulta que en la vida de ustedes aparecen montones de tareas para realizar que le impiden, vaya a saber por qué, acercarse a ese apunte y leerlo, estudiarlo, repasarlo. Y por ahí un día dicen, no, hoy voy a estudiar, pero resulta ser que ese día se acuerdan que tienen que hacer infinidad de cosas que por supuesto no tienen que ver con la psicología social, tendrán que ver con su vida cotidiana, tendrán que ver con otras cosas. Tendrían que pensar si son tan urgentes esas cosas. Y el apunte sigue ahí, esperándolos, que lo agarren un poquito, que lo abran para leerlo. Bueno, señores, señoras y señores, les estoy presentando a la pretarea. Eso es pretarea. Es realmente, de alguna manera, resistirse a algo que saben que tienen que hacer. En este caso, saben que ustedes, los teóricos, tienen que repasarlos, estudiarlos, para después poder aplicarlos. Esta sería la diferencia entre tarea implícita y pretarea. Pretarea sería asimilable a no tarea, y tarea implícita, el grupo está trabajando, ¿sí?
¿Se entendió? Bueno, tomamos estos dos temas. Voy a ver cuánto nos queda. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos. Dice Pillon en algún punto cuando habla de la pretarea, dice en algún momento que es la no tarea, y después, si ustedes lo leen detenidamente, cosa que los invito a hacer, dice que es el paso previo a la tarea, que es un espacio, un momento que cada uno necesita, donde calman las ansiedades, donde ahí están en juego las ansiedades básicas para lo que sería encarar verdaderamente la tarea. De una manera u otra está visto que es resistencial, ¿sí? Eso quedó absolutamente claro. Entonces la pretarea sabemos que tiene que ver con una situación de obstáculo, de resistencia al abordaje de la tarea. ¿Estamos? Para analizar un grupo, tarea que ustedes tienen por delante, eso es lo que tienen que tener en cuenta, la relación del grupo con ambas tareas, y para eso tenemos el dispositivo por excelencia, que es el grupo operativo. Y otro dispositivo por excelencia que ustedes van a tener que recurrir y aplicar es el cono invertido, los vectores del cono. Los vectores del cono que ustedes vieron en primer año, que después los coordinadores intentamos traerlos al espacio desde la cooperación, cuando les hablábamos de cooperación, de pertenencia, de pertinencia, de comunicación, en fin, los vectores del cono son un dispositivo al cual ustedes tienen que recurrir inevitable e inexorablemente para analizar una crónica. Así que acá lo tenemos. Eso es la utilización de esos vectores, de esas fuerzas operantes en el campo grupal, van a ser muy facilitadoras para la comprensión de las crónicas. Después, un poquito más adelante, probablemente en la segunda clase que les envié, que grabé, me voy a detener un poco más en el tema de los vectores. Entonces, ¿qué tenemos que mirar? ¿Cómo se comunica este grupo? ¿Qué onda, diríamos? ¿Es fluida la comunicación? ¿Es monopolizada? ¿Es monopolizada siempre por los mismos? ¿Qué hace el grupo con eso? ¿Les pone un parate? ¿Lo permite? Todas esas situaciones van a tener que tenerlas absolutamente en cuenta para el análisis de las crónicas, gente. Bueno, pero como les dije que los vectores del cono vamos a hablar un poquitito más en la próxima clase, ahora me gustaría introducirme en lo que Pillon denominó unidad de trabajo. Para Pillon-Rivière, unidad de trabajo es una secuencia lógica que se da en un grupo que tiene una coordinación. Secuencia lógica. La unidad de trabajo consiste en 3 elementos: el existente, la intervención del coordinador y la aparición, con posterioridad a esa intervención, de un nuevo existente o un nuevo emergente. Vamos a lo práctico. El existente grupal es la situación en la que está el grupo en determinado momento. ¿Sí?
no se olviden que el teórico es un disparador. Entonces el teórico puede disparar situaciones. Acá también sería muy interesante que ustedes recuerden a Kurt Lewin cuando habla de las fuerzas imperantes, ¿no es cierto?, en un campo, esta cuestión de las valencias. El existente es la situación por la que está el grupo en determinado momento. Incluso puede ser por un obstáculo, un conflicto, algo que todavía no apareció, que está ahí latente. Existente y emergente. Después Pillon lo piensa como emergente, pero el primer nombre que le pone es existente. Después, en unas charlas que él tuvo, cuando ustedes lean el proceso grupal, van a ver que él convierte un poco esto del existente en un emergente grupal. Vamos a trabajarlo nosotros desde ahí. Entonces, es una secuencia lógica. Hay un existente en el grupo o un emergente, el coordinador interviene. ¿Cómo interviene el coordinador? Eso lo van a ver más adelante, formas de intervenciones del coordinador de grupos, pero mientras tanto esto tienen que saberlo. El coordinador de principio ya interviene con su sola presencia, pero de todas maneras, cuando hablamos también de intervenciones, tenemos que pensar que el coordinador puede hacer una pregunta. Un ejemplo voy a dar. ¿Qué le está pasando al grupo? Se me podría haber ocurrido algo más inteligente, pero me salió eso. Que está tan silencioso. Por ejemplo, vamos a partir de ahí. El coordinador interviene preguntándole al grupo por qué creen que está instalado ese silencio. Eso que dice el coordinador algo provoca en el grupo, algo provoca. No sabemos todavía bien qué, pero algo va a provocar. Entonces, ahí, después de esa intervención del coordinador y de lo que suceda con el grupo ante esa intervención, da lugar, dice Pillon-Rivière, a un nuevo existente o emergente. O sea, la intervención del coordinador cambia el panorama, cambia la dinámica, es tomada por el grupo esa intervención y pueden aparecer otras cosas. ¿Se entiende? Por eso son secuencias lógicas, cronológicas, que pueden aparecer en una reunión grupal en varios momentos. Pueden aparecer al principio, que vamos a hablar en la próxima clase, en el momento de la apertura, puede aparecer en el desarrollo o puede aparecer en el cierre. Pero lo que ustedes tienen que tener claro es la cronología, que es existente o emergente, intervención del coordinador, nuevo emergente. Modifica el campo en el que está instalado el grupo, el coordinador con su intervención. Cuando hablamos de intervenciones, ya me estoy adelantando un cachitito, puede ser una dinámica, una técnica, puede ser, como les dije recién, una pregunta, ¿qué le está pasando al grupo? Y el grupo toma, el grupo en su conjunto o alguien toma lo que dice el coordinador y el panorama grupal se modifica. Acá me voy a detener un segundito. ¿Se modifica siempre? ¿Saben qué? A veces no se modifica. El grupo insiste en ese existente que trajeron, ya se empieza a estereotipar y no se modifica. Y el solo hecho que no se modifique, ya para nosotros los coordinadores, es un nuevo emergente. Algo de la corteza grupal no está pudiendo ser traspasada y el grupo insiste
con ese emergente. ¿Se entiende? Entonces, la unidad de trabajo es existente o emergente, porque Pillon después cambia esta cuestión, intervención del coordinador y nuevo existente o nuevo emergente. Y estas tres instancias pueden aparecer en la reunión grupal varias veces. Acá también ustedes como observadores tienen que poner el ojo, porque no siempre la intervención del coordinador logra la eficacia que persigue. No somos infalibles, gente. No somos infalibles. No tenemos la bola de cristal. No tenemos la varita mágica. Puede ser que el grupo, como digo siempre, haga olé y siga con ese existente o emergente instalado. ¿Estamos? Voy a ir cerrando la clase. Con relación al existente, muchos estudiosos de Pillon, y a mi criterio, no debiera dar mi opinión, debiera ser absolutamente teórica, pero bueno, la voy a dar, porque me gusta esta mirada que le ponen al existente, que a veces no es algo que suceda en el grupo específicamente, ¿no? Y que tenga que ver con el grupo. El existente tiene que ver también con el contexto social, que es traído al grupo por las verticalidades, recuerden, verticalidad de cada uno de ustedes y horizontalidad grupal. Sería muy loco pensar que hoy, con los momentos que estamos viviendo en el país, en el mundo, con este virus que nos acosa, con la cuarentena que estamos guardando, que debemos hacerlo, con todos los cuidados que tenemos que adoptar, con los miedos que por supuesto tenemos todos, eso no va a aparecer en los grupos, gente. Eso aparece. O sea, no es del grupo, no es un insumo grupal, viene de afuera, pero se convierte en algo del grupo. Y entonces, ¿sí? El grupo se instala con eso. Y es ahí donde el coordinador, de alguna manera, si ve mucha angustia, mucho miedo o mucha resistencia para abordar la tarea, interviene, ¿no? Y yo diría, ya un poquitito para cerrar, que en esos momentos donde el coordinador tiene que mantener su función a lo que hubiere lugar, nos convertimos en maravillosos no porque cada uno de nosotros sea maravilloso, sino desde la función, siempre hablando de función, en depositarios operativos. Lo que tiene de maravilloso es que el grupo puede depositar, y eso como observadores ustedes lo van a ver muy bien, depositar ansiedades, angustias también en el coordinador. A veces esas angustias se depositan en forma de enojos, en forma de, bueno, con el encuadre ni hablar, si pudieran hacerlo a bolsa lo hacen. Y esta forma que estamos teniendo de comunicarnos, intentamos que sea facilitadora, de ponerle una hora de encuentro, de armarlo de la mejor manera posible para que podamos trabajar dentro de ese encuadre, ¿no? Para que el encuadre, pese a los avatares que nos trajo este virus malévolo, siga siendo fondo, ¿sí? Y no figura, para que la figura sea el grupo y pueda hacer proceso dentro de él. Bueno, no terminé con estas palabras porque sí, sino simplemente para invitarlos también como observadores a que tengan muy presente el encuadre, si es respetado de alguna manera, por así decirlo, por los integrantes. Y ahora sí, que le encuadre a ustedes en tercer año,
se les va a presentar de una forma muy explícita. Esto, ¿no? Para esto era el encuadre. Entonces, cuando los integrantes lleguen tarde, cuando hagan ruido con las sillas, cuando por ahí se vayan antes, todo eso tiene lectura. Y no dudo que ustedes van a saber leerlo. Bueno, hasta acá llegó la primera clase, marco conceptual para la lectura de una crónica. Nos vamos a ver en otra reunión donde hablaremos de apertura, desarrollo y cierre. Hablaremos un poquito de dialéctica y también haremos un sobrevuelo por el encuadre. ¿Estamos? Buenas tardes, gracias por escucharme, les deseo una linda jornada.